Paz de Cristo, hermanos. En este día les invitamos que se pongan de pie y adoremos juntos al Señor. Seremos
vamos a adorar al Señor con unas hermosas alabanzas. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o
Así, hermanos, con estas hermosas alabanzas, démosle la bienvenida a nuestro pastor. Que Dios le bendiga. Paz de Cristo, hermanos, amigos, les deseamos que esté siendo bendecido ahí en su casa, con su familia. Le damos gracias a Dios porque hoy queremos compartir la palabra de Dios, el buen deseo de compartir. Eso el Señor es el que ha puesto en nuestro corazón, el deseo de compartir la palabra del Señor para que todos los que escuchen sean bendecidos, así también como nuestras vidas. Y quiero así, hermanos, entrar a lo que es el mensaje de hoy. Hoy vamos a tener la segunda sesión de lo que es las características del Espíritu Santo. Y voy a pedir que se ponga de pie y abra su Biblia ahí en Hechos capítulo 2, el verso 2. Vamos a dar lectura en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, dice: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en donde estaban sentados. Así vamos a hacer una breve oración en el nombre de Jesucristo. Dios del cielo y de la vida, Señor, te damos honra y gloria, Padre, solo a ti. Tuyo es el poder, tuyo es el imperio, Señor, la alabanza y la adoración solo a ti. Y estamos en este lugar para bendecir tu nombre. Usa nuestras vidas, Señor, y te pedimos así en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Amén. Bueno, hermanos y amigos, hoy iniciamos así con lo que es las características del Espíritu Santo. Queremos tratar hoy con 3 palabras de este versículo, de este texto. Uno que tiene que ver con un viento recio y sopla. 3 frases, 2 palabras que vamos a compartir hoy en el nombre de Jesucristo. Y cuando hablamos de primeramente del viento, de lo que es el soplo de Dios, vamos a ver qué tiene que ver en la Biblia cuando habla del soplo que viene de parte de Dios. El soplo del Omnipotente se refiere a una nueva vida, es el soplo que da vida. Lo vemos como Dios sopló en la nariz o en las fosas nasales de Adán y fue un ser viviente, así lo dice la palabra del Señor. O sea que el soplo viene a dar vida, el soplo de Dios. Entonces vemos que la Biblia dice que en esa casa, dice que un viento recio sopló, estaba soplando en esa casa, estaba soplando. Los que estaban reunidos podían sentir el soplo, podían escuchar el soplo, pero era el soplo de Dios a sus vidas. Y sabemos que este versículo tiene que ver con lo que es el día del Pentecostés. El Señor estuvo con ellos, los apóstoles, después de su resurrección por 40 días. Y así después fue ascendido. Y a los 10 días fue cuando vino el día del Pentecostés, donde fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ese soplo que Dios había prometido, o el Espíritu que había prometido, vino y se manifestó. La característica fue en un soplo. Y este soplo también tiene que ver con un término maternal. En el griego se refiere al primer aire que respira un bebé. Por eso hablamos que el soplo de Dios tiene que ver con vida. Y ese soplo vino a darles vida. La respiración, el soplo de Dios, vemos que si no se respira ese mover de Dios, si no se respira, entonces de lo contrario viene un agotamiento. Estamos viviendo ahorita en un tiempo donde lamentablemente hermanos, amigos, personas han tenido la dificultad en el respirar. Entonces vemos que el respirar
les causó agotamiento y eso los llevó a una situación muy difícil y muy dolorosa. Y quiero decir con este comentario que cuando nosotros no estamos respirando el soplo de Dios en nuestras vidas, cuando el soplo de Dios no lo estamos buscando, entonces lo que puede venir es que viene obstrucciones, se obstruye en nuestra vida el poder respirar de Dios. Y lo que viene a estorbarnos para respirar el soplo de Dios son todo lo que está pasando en este tiempo. Lo que viene a estorbar para que usted y yo respiremos ese soplo que viene de Dios es las situaciones difíciles. A veces nosotros nos enfocamos más en esas situaciones, pensamos más en cómo está la situación, y eso provoca un agotamiento espiritual. Pues es importante que nosotros tenemos que respirar el soplo de Dios, que nada obstruya tu respiración en la presencia de Dios, que nada estorbe cuando tú estés buscando de Dios con todo tu corazón, que no haya un obstáculo donde tu respiración de ese soplo de vida pueda obstruir algo que viene de Dios. Es importante, este soplo viene y da vida y da fuerza. La Biblia dice que en Ezequiel, que el profeta habló diciendo que soplara el viento sobre los huesos secos de Israel. ¿Y qué es lo que provocó ese soplo de Dios? Ese soplo de Dios vino y dio fuerza y vida a esos huesos secos. Y eso es lo que nosotros vemos a través de la palabra de Dios, que es importante. Es importante lo que nos trae vida, lo que nos va a dar fuerzas, lo que nos va a proyectar a seguir adelante, es respirar el soplo que viene de parte de Dios. Gloria a Dios. También vamos a así pasar lo que es el viento, ¿verdad? Habla de un viento, y la Biblia nos enseña, como comenté en Ezequiel 37, dice que el profeta habló diciendo: ven de los 4 vientos y sopla. Entonces nosotros vemos que los vientos pueden venir de los 4 puntos cardinales de la tierra. Eso es lo que estamos viendo a través de las escrituras. Aún los hebreos tenían la costumbre de nombrar los vientos. Es importante ver este punto porque nosotros sabemos que los vientos vienen de diferente parte de estos 4 puntos cardinales. Pero en esta escritura hay algo que sobresale. Hay algo que nosotros debemos meditar y estar pensando. Que este viento, dice la Biblia, dice, y un viento vino del cielo. Este viento no es creado por el hombre. Este viento no tiene parte en este movimiento de la tierra. Este viento vino del cielo. Este viento vino de arriba. Es lo que queremos compartir, que el viento vino del cielo. Entonces la iglesia pertenece a las cosas del cielo. Nosotros estamos capacitados y destinados con las cosas de arriba, no con los de la tierra. La Biblia dice que las de la tierra perecen. La Biblia nos enseña que las cosas terrenales no permanecen. Las cosas de la tierra se van caducando, se van echando a perder. Pero las cosas que vienen de arriba pertenecen para siempre. Este viento vino del cielo. Y eso es lo que nosotros como iglesia hoy vemos, que el mover de Dios está en la iglesia. El mover de Dios está en los creyentes, está en los que han creído en el reino de Dios, los que buscan las cosas de Dios. Este viento vino de arriba, no es creado por el hombre, no es formado por una doctrina, no es formado por pensamientos del hombre, vino del cielo. Aleluya, su origen, aleluya, de este viento es de arriba. Por eso nosotros ahora tenemos que entender que como iglesia
que nosotros estamos conectados con las cosas de arriba. La iglesia se mueve con las cosas de arriba, no con los de la tierra. Gloria al Señor, gloria a Dios. Un viento, ¿ya? Nosotros vemos que este viento dice que llenó la casa en donde estaban sentados. Es interesante porque este viento fue un estruendo, fue un viento con fuerza, pero solamente llenó la casa en donde estaban reunidos. Solamente esa casa fue llena. Aleluya. Y los que estaban en esa casa respiraron de ese viento. Ese viento los transformó. Hubo una transformación en estos 120 que estaban reunidos. Transformó sus vidas. Y lo que quiero compartir es que debemos nosotros ver que Jesús dijo que recibirían poder cuando vendría el Espíritu Santo. Entonces fueron llenos del poder. Y este aliento, este viento entró en lo respiraron, entró por sus oídos. Pero lo que vemos que el viento los transformó. El viento transformó sus vidas. Aleluya. Ellos creían en Jesús. Ellos siguieron a Jesús. Cuando Jesús los llamó, ellos lo siguieron, creyeron en Él. Pero todavía no habían sido transformados. Pero este viento los transformó. Este viento los hizo diferentes, los cambió totalmente. Hubo una transformación de arriba. Y la transformación, aleluya, la iglesia tiene que ser de arriba. La iglesia no puede ser transformada por criterio o pensamientos humanos. El aliento es el poder cuando uno respira. Aleluya. Y así es también nosotros, mientras nosotros estemos respirando las cosas del Espíritu Santo, cuando nosotros estemos respirando las cosas del Señor. Cuando digo respirar, es que estamos conectados con Dios, es que estamos haciendo la voluntad de Dios, es que seguimos, aleluya, que seguimos adelante y nuestra fe no ha decaído, nuestra alabanza no ha parado. Seguimos, aleluya, respirando, seguimos adelante. Hay un aliento de Dios en nuestras vidas que nos mantiene con fuerza. Gloria al Señor. Si uno se metiere bajo del mar o se metiere bajo un río, no puede respirar bajo las aguas. Solamente si tiene un equipo para respirar abajo de las aguas. Así es también las cosas de Dios. Aleluya, para poder sobrevivir, para poder avanzar, para poder vivir aún en todo lo que esté pasando, se necesita estar respirando, aleluya, el mover de Dios. Se necesita respirar la presencia de Dios en nuestras vidas. El aliento es el poder de respiración. Necesitamos el aliento. Aleluya. Nos podrán quitar algo, nos podrán quitar los bienes, podremos perder cosas materiales, pero mientras mantengamos el aliento de Dios en nuestras vidas, aleluya, ahí está el poder para seguir adelante. Ahí está el poder para seguir glorificando al Señor. Ahí está el poder para seguir dando testimonio de la palabra de Dios. Aleluya. El viento recio. Sabe que el aire en movimiento forma cualquier fuerza. Aleluya. Y este aire, aleluya, aunque llegó en una casa y llenó la casa, tenían que salir de esa casa. El aire en movimiento forma una fuerza que a veces levanta casas. Forma una fuerza que a veces arrastra carros, se lleva los árboles, porque es una fuerza en movimiento. Y eso es lo de la iglesia. La iglesia, cuando está en movimiento, aleluya, tiene una fuerza, aleluya, para seguir, aleluya, en todo lo que viene. La fuerza en movimiento de la iglesia son los ministerios. La fuerza en movimiento de la iglesia es que estamos
haciendo la palabra de Dios, estamos discipulando, estamos predicando, estamos bautizando, estamos adorando. Se necesita el movimiento de la iglesia. La iglesia no está llamada a estar sentada. La iglesia no está llamada a estar solamente estacionada. La iglesia tiene que un movimiento, y el movimiento de la iglesia es la presencia de Dios. El movimiento de la iglesia tiene que, aleluya, ser por parte del Espíritu de Dios. Las cosas de Dios, aleluya, tenemos que llenarnos de la presencia del Señor. El movimiento, aleluya, es lo que la iglesia la va a mantener con vida. Si una máquina y sus engranes están sin trabajar, se van a oxidar, aleluya, y va a ser difícil caminar. Pero cuando los engranes los empezamos a ensaitar, cuando los engranes los empezamos a mover, aleluya, entonces la máquina, aleluya, sigue caminando, sigue, y no pueden pararla, porque cuando está en movimiento es difícil que la detengan. La iglesia necesitamos nosotros el movimiento, aleluya, de lo que es el mover de Dios en nuestras vidas. Los ministerios en las iglesias, aleluya, en las casas, en nuestras vidas. El movimiento de la fuerza del Espíritu está también en nuestras vidas. La fuerza de este viento nos da la capacidad. Cuando hablamos de la capacidad en la fuerza, si yo tuviera dos personas a mi lado, uno que estuviera muy delgado y otro que estuviera como muy corpulento, y le dijera a la primera persona que levantara una piedra, no podría, porque no tiene la fuerza, no tiene la capacidad para levantarla. Pero si le dijera a la otra persona, esa persona con su fuerza tiene la capacidad para levantar la piedra. Así fue, este viento les dio la capacidad a los apóstoles, le dio la capacidad a los 120 que estaban reunidos. Fueron capacitados, aleluya, entendieron el plan del maestro, entendieron, aleluya, a por qué fueron llamados, aleluya, los capacitó, aleluya. Por eso el Señor dijo que dio a apóstoles, aleluya, a profetas, evangelistas, maestros, pastores. Derramó dones a los hombres, aleluya. Fueron llenos de dones los apóstoles. Los 120 estaban capacitados para seguir predicando, aleluya, y ir por los que estaban afuera esperando el mensaje. Los capacitó. Así también ese viento recio capacita nuestras vidas, nos da la capacidad. Dios es el que nos capacita, no es del que quiere ni es del que puede, sino es del que Dios capacita, aleluya. Y ese viento recio capacitó a los que estaban reunidos, aleluya. El apóstol Pablo nos dice también: fortalecíos en el Señor y en el poder de su fuerza, aleluya. Qué bonito es ver, qué poderoso es ver las Escrituras, aleluya, donde vemos que fueron capacitados. No podían hacer el trabajo, ellos entendían, ellos conocieron, se relacionaron, tuvieron relación o tuvieron conocimiento de lo que era el Espíritu de Dios, de lo que era ese poder de Dios en sus vidas. Cuando Jesús los envió a predicar, se quedaron sorprendidos, porque decían: los demonios se nos sujetan, ponemos las manos sobre los enfermos y sanan, se levantan paralíticos, se limpian los leprosos, porque experimentaron ese poder. Pero cuando llegó el momento, aleluya, el momento decisivo, ellos tenían que entender que necesitaban ese poder. Ellos llegaron a determinar que necesitaban ser llenos. Y cuando uno entiende que necesita de Dios, que necesita del Espíritu Santo, aleluya, nosotros necesitamos entender y ver en nuestras vidas que hay una necesidad de que Dios nos bendiga todos los días con ese Espíritu de Dios, con su Espíritu Santo, para que sean transformadas nuestras vidas. Y al mismo tiempo esa transformación, aleluya, nos va a
dar la capacidad. Aleluya, vamos a entender, aleluya, que no es la sombra de Pedro, que no es, aleluya, el pañuelo de Pablo, que no es las manos, aleluya, que imponían los apóstoles, sino que es la capacidad que estaba dentro de sus vidas. ¿Para qué? Para que así creyeran en la palabra de Dios, para que creyeran en el poder del evangelio, porque no, dice, no me avergüenzo, porque es poder para la salvación. Gloria a Dios. Entonces vemos, aleluya, que es interesante que ellos, los que estaban, los apóstoles o los discípulos, que llegaron a entender que no iban a poder, aleluya, hacer la gran labor, que no iban a salir adelante, que era difícil, aleluya, hacer las cosas, ir y predicar el evangelio. Estaban atemorizados, pero ellos entendieron que estaban vacíos y necesitaban ser llenos. Y cuando vino el viento recio, fue un viento convincente para causar una impresión profunda en sus vidas. Esto provocó algo donde se levantaron y aún estaban dispuestos, y ellos entregaron sus vidas, dieron todo, aleluya, porque fue un viento donde impresionó profundamente todo su ser. Un viento recio que llenó también de cualidades y virtudes. Esas cualidades del Espíritu Santo, esas virtudes, aleluya, eran gente, aleluya, llena del Espíritu Santo. Tales cualidades y tales virtudes que aún, aleluya, ellos no querían relacionarse con Samaria, pero fueron a predicarle a Samaria. Ellos no querían nada con los gentiles, pero fueron a predicar los gentiles. ¿Por qué? Porque este viento los transformó y los llenó de virtudes. Su fuerza se compara, esta fuerza de este viento se compara como un vino embriagante, un vino fuerte que embriaga a la gente. Aún cuando vio la gente decían, están llenos de mosto. Aleluya. Y si eso es la bendición del Señor, que ese mosto sea una fuerza en nuestras vidas. Aleluya. Su fuerza también, dice, cambió todo. La fuerza de este viento, todo lo cambió, llenó la casa como el olor de un perfume que llena toda la casa. Es lo que sucedió con la fuerza de este viento. Y eso es lo que nosotros estamos esperando, que cuando la iglesia se aviva, cuando nosotros viene ese viento recio, va a cambiar todo. Aleluya. Las cosas pueden cambiar, pero las cosas las decide Dios. Las cosas Dios las hace de repente. Bendito sea el Señor, porque Él tiene el poder para cambiarlo todo. Dije, Él tiene el poder para cambiarlo todo. Aleluya. Él puede llenarlo todo. Bendito sea el Señor. Un recio, dice, un viento recio que soplaba. Aleluya. Gloria al Señor. Qué interesante es ver que de repente Dios hace las cosas de repente. En este viento, gloria al Señor, que vino sobre los que estaban ahí, cambió todo. Fueron llenos, aleluya, fueron impresionados profundamente. Y necesitamos respirar. Dije, necesitamos respirar de ese viento. Aleluya. Ese viento lo tenemos que buscar, como ellos lo buscaron. Y estuvieron 10 días completos hasta que fueron llenos, hasta que de repente vino el soplo de Dios. Y eso es lo que vamos a estar creyendo hoy, que nosotros estamos esperando que ese de repente, que venga el soplo de Dios y que transforme nuestras vidas. No solamente creemos en Jesucristo, no solamente vamos a cantar, no solamente nos vamos a reunir más adelante,
sino que tenemos que ser transformados, cambiados y llenos del Espíritu Santo. Así quiero pedirles que se pongan de pie en el nombre de Jesucristo para hacer una oración en este momento por todas las necesidades que se presenten, por todo lo que ha estado pasando. Desconocemos ciertas necesidades, pero Dios conoce todas las necesidades. La palabra de Dios nos dice que aún antes de pedirle, Él ya conoce la necesidad. Pero vamos a pedirle en el nombre de Jesucristo. Si vamos a orar por todas las necesidades. Padre Celestial, Dios del cielo y de la vida, Señor, venimos delante de ti. Pedimos, Señor, tu divina presencia. Te pido, Señor, que me llenes de tu Espíritu, que me des de tu Espíritu, así como los que están escuchando, los que creen, Señor, en este momento y están orando también. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú, Señor, les des de tu Espíritu Santo. Dame de tu Espíritu, Señor. Tu palabra dice que el que pide recibe, y hoy estamos pidiendo de tu soplo divino, Señor. Estamos esperando que tú cambies todas las cosas en cada vida, en cada mente. El mundo sigue igual, pero tu poder nos cambia y nos transforma. En el nombre de Jesucristo. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Así, Dios los bendiga, hermanos, y un saludo de parte de mi familia, en el nombre de Jesucristo.